Un proceso, primero que nada, es un programa en ejecución junto a un entorno asociado. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que es un programa que tiene un PCB. Esto es un Process Control Block. Dentro de este PCB se encuentra guardado todos los datos e información que pueda necesitar un proceso. Y mientras exista, es un proceso como tal. Los procesos tienen características. Dentro de estas características tenemos la cantidad de operaciones de entrada y salida que realizan, ya que habrá algunos que realicen muchas, mientras son muy pocas. Lo mismo pasa con el CPU. La cantidad que necesitan usar puede variar bastante. Después tenemos qué tipo de información utiliza. Si se utiliza información por lotes o interactiva, que generalmente utilizan los dos, pero en realidad la información por lotes es la información que se lee desde un archivo, por lo que es mucho más rápida que la información interactiva, que es la que espera del usuario. Después tenemos, si es un proceso en tiempo real, en este caso requeriría que tuviera una alta prioridad de este proceso, o sea que tendría que ejecutarse para que el usuario no perciba la referencia. Después tenemos la longevidad de un proceso que puede haber procesos que demoren varias horas en terminar su ejecución, mientras a algunos le puede costar muy pocos segundos. Después de todos estos procesos pueden tener varios estados. Dentro de los estados activos podemos encontrar el estado en ejecución, que es cuando el proceso está utilizando el procesador y los datos básicamente de este. Entonces, después también tenemos el estado preparado, que es cuando un proceso está listo para ser ejecutado, pero no lo está haciendo, ya sea porque cumplió su quantum, que es el tiempo máximo que puede estar un proceso ejecutándose. De todo, inactivos tenemos los estados suspendidos bloqueados, que ahora sí es cuando el proceso está esperando la información o un recurso. Y los suspendidos programados, que son cuando se suspenden sin razón aparente. Aquí continuaré a explicar las distintas operaciones que un sistema operativo nos permite realizar sobre los procesos. En primer lugar, nos permite crear un proceso, que podemos hacerlo de manera jerárquica y no jerárquica. Hacerlo de manera jerárquica sería creando un proceso padre que crearía a procesos hijos en una cantidad indefinida, pero cada proceso hijo únicamente puede tener un padre, claro está. Después continuamos a destruir un proceso. Destruir un proceso sería básicamente destruir su PCB, que es donde contiene toda esa información, no es más que eso. Suspender un proceso sería básicamente hacer que el proceso deje de estarse ejecutando, pero su PCB sería guardado, no se perdería. Reanudar un proceso sería lo contrario de suspenderlo, sería activar un proceso que fue previamente suspendido. Cambiar la prioridad de un proceso consta de hacer que se ejecute más veces continuas con el fin de acelerarlo. Por ejemplo, si fuera un proceso de tiempo real sería necesario. Después podemos temporizar la ejecución de un proceso, y esto sirve para hacer que un proceso se ejecute sí o sí cada determinado tiempo. Despertar un proceso es entonces activar un proceso que había sido bloqueado, ya sea por temporizador o por cualquier otra razón. Ahora procederemos a explicar el diagrama de tres estados. Tenemos el estado listo, bloqueado y en ejecución. Los procesos estarán listos y se irán a ejecutar, lo cual significa que pasarán de estar aquí, que significa que son procesos que pueden ejecutarse porque ya tienen todos los recursos necesarios para hacerlo. Mientras estén ejecutando, van a poder pasar tres cosas en realidad. Que vuelvan a estar listos al cumplir su tiempo o su quantum, o que se bloqueen, a la falta de un recurso o información. Cuando el proceso que esté bloqueado porque le falta información la consiga, volverá a la cola de listos. Yo no termino de explicarles cómo es el diagrama de 3 estados, yo voy a pasar a explicarles cómo funciona el diagrama de 5 estados. Este es básicamente lo mismo, solamente que se compone de 2 estados nuevos, el nuevo y el terminado. Cuando se crea un nuevo proceso, pasa a estar en el estado de nuevo y de nuevo a listo, que significa que ya está listo para ejecutarse. Luego de que está listo, pasa a ejecución. Y si durante el tiempo no se ejecuta durante el tiempo determinado, este va a pasar otra vez a listo. Y si le falta un recurso, este va a pasar a bloqueado. Hasta que el recurso o suceso no esté listo, este va a pasar a listo y luego va a regresar a ejecución. Y si de ejecución ya está terminado, él va a ir directamente a terminado. O sea que ya finalizó. Bueno, y ahora vamos a tratar de explicar el diagrama de 7 estados. Este básicamente se compone de otros 2 nuevos estados, que es listo bloqueado y listo suspendido. La diferencia es que estos 2 estados pasan al disco duro porque son de menor prioridad. Entonces tenemos que
Empieza un proceso y se crea el nuevo estado. Este nuevo estado puede pasar a listo suspendido o a listo de por sí. Si pasa a listo suspendido, no se estará ejecutando por ningún tipo de razón aparente. Se lo está esperando. Entonces, si pasa a listo, aquí puede ejecutarse, como sería normalmente, o puede de nuevo pasar a listo suspendido por una razón de prioridad o algo así. Pero después, si la ejecución no sale bien o por alguna razón se bloquea el proceso, sea por falta de información o errores, pasará a bloqueado y de aquí pasará a listo bloqueado, donde el proceso puede esperar a resolver el error que tenga o el recurso que le falte y puede volver al bloqueado y de ahí al listo para volverse a ejecutar, o puede ir a la baja prioridad del listo suspendido y luego volverse a ejecutar a listo y a ejecución. Bueno, ahora vamos a explicar los planificadores de proceso. Es la parte del sistema operativo que se encarga de seleccionar a qué proceso se asigna el recurso, procesador y durante cuánto tiempo. Sus funciones principales se las va a explicar mi compañero. Y bueno, dentro de las funciones de los planificadores de proceso son las típicas funciones de administración, que son tales como controlar cada proceso, o sea, su información, su PCB y así, y asignar el núcleo del procesador que se asigna al proceso, porque recuerden que en los sistemas con más de un núcleo hay que asignar qué procesador se encarga de qué proceso. Y acá sería algo como lo mismo, pero con el proceso. Acá elegimos qué procesador usar y acá qué proceso en ese procesador y su quantum o su tiempo máximo. Y aquí lo que hacemos es lo contrario a así, retirar el proceso de ese procesador para dejarlo a otro. Ahora vamos a explicarles round robin y shortest, que serían dos planificadores de procesos de los que se pueden encontrar de manera general. Round robin es un método que selecciona todos los elementos en un grupo de manera equitativa y en orden racional. Es uno de los más complejos y difíciles. Y en resumen de cómo funciona es que cada proceso tiene asignado un intervalo de tiempo de ejecución llamado quantum. Si el proceso no cumple su quantum, tiempo se elige otro. Si el proceso de bloqueado o termina antes del tiempo dicho, su uso en el CPU va a ser cambiado, o por lo menos su uso va a terminar y va a ser pasado a otro proceso en la CPU. Todo lo que necesita el planificador es mantener una lista de procesamientos listos. El planificador de procesos SJF da prioridad a los procesos que se terminen en un menor tiempo. Recordaremos que los procesos tienen características, una de ellas era la longevidad. En esto decíamos que los procesos tienen distintos tipos de longevidad. Hay algunos que duran mucho tiempo antes de ejecutarse y otros se ejecutan en muy pocos segundos. Entonces, este planificador de procesos lo que hace es que prioriza los procesos que puedan terminarse lo antes posible. Pero la pregunta es cómo logra este planificador de procesos conseguir esa información. El planificador de procesos analiza los registros y busca esa información en ciclos anteriores. Básicamente, para ejecutarse de manera adecuada debe haberse ejecutado más de una vez para así conocer el tiempo de ejecución de los procesos.